estaba reservando la voz. Sí. Dije, no voy a cantar. Voy a reservar la voz para poder compartir, pero no me aguanté. Me puse a cantar. Entonces vamos a confiar en el Eterno que sí podamos compartir. Esta no es mi voz normal, un poquito roto. Bueno, Shabbat Shalom para los hermanos también que nos acompañan virtual, allá a la distancia. Un abrazo para todos y aquí los de cerca pues también. Los de cerca saludan a los de lejos, ¿verdad? Y les decimos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eso es. Bien, hermanos, la porción de la Torah semanales de Barim. De Barim es el quinto libro de la Torah que iniciamos esta semana. Ya recta final para el ciclo anual de estudio de la Torah, que se compone de 54 lecturas. Estamos llegando de Barim, esto es una nueva aventura, y también de Barim comienza pues con algo muy especial, porque a estas alturas en el estudio de la Torah hemos visto que 2 de los 3 miembros de la familia real ya murieron, es decir, Aarón y Miriam. Solamente queda Moisés, y Moisés está próximo a morir. De hecho, dicen los sabios que cuando Moisés comienza a dar el discurso de Barim, porque todo el libro de Barim no es otra cosa sino un discurso de Moisés, y dicen los sabios que le quedaban 36 días de vida a Moisés. 36 días para despedirse, 36 días para instruir a esta nueva generación de israelitas, y pues iba a ser todo para él. Entonces esto hace de Barim, entre otras muchas cosas, un libro muy especial. Y para nuestro tema de hoy hemos elegido un texto del capítulo 1 de Deuteronomio. Por cierto, de Deuteronomio, ¿se recuerda qué quiere decir Deuteronomio? Cayeron en la trampa. De Barim quiere decir palabras. Deuteronomio es segunda ley o repetición de la ley. Ley Torah. Deuteronomio es griego, efectivamente, y quiere decir como repetición de la ley. En hebreo también le dicen Mishlei Torah, ¿sí? Que es como la segunda ley o una repetición de la ley. Bueno, hemos seleccionado el texto de Deuteronomio capítulo 1, en los versos 5 y 6, me parece, y le hemos puesto por título que está acá, que dice, lean ustedes. Es hora de moverse. ¿Se lo alcanzan a ver? Sí. Otra vez, ¿cómo dice el título? Es hora de moverse. Es hora de moverse. Es hora de moverse, es tiempo de moverse. Y como sabemos, movimiento es ¿qué cosa, hermanos? Vida. Movimiento es vida. Sí, el movimiento es vida. Y como sabemos, pues no es bueno estar siempre pasivo, estar siempre quieto. Necesitamos movernos para que pues los miembros del cuerpo tengan vida. Saben ustedes que las partes de nuestro cuerpo, sobre todo los músculos, los tendones, los nervios, todo eso que hay en nuestro cuerpo, tienden a verse afectados en un tiempo muy corto. O sea, si
si tú dejas de mover alguna parte de tu cuerpo, o dejas de usarlo, tan solo unos días se atrofia. Es increíble, se atrofia. Yo recuerdo hace tiempo, tuve un problema con un hombro y entonces traía una lesión del manguito rotador, que así se le llama. Entonces voy con un médico y, como ustedes saben, a veces los médicos se contradicen unos con otros. ¿Les ha tocado? Sí. ¿Les ha tocado que van con un médico y le dice una cosa y van con otro médico y le dice todo lo contrario? Y luego tú dices, pues, ¿a quién le creo, no? Pero sí sucede. Entonces voy con un médico y me revisó y todo, y me dijo: traes una lesión de manguito rotador, necesitas ponerte ¿cómo se llaman estas cosas? Un cabestrillo para inmovilizar el hombro. Bueno, pues me puse el cabestrillo y ahí andaba yo con mi hombro inmovilizado. Y me dijo: vas a traer el cabestrillo como unos de 7 a 10 días, me dijo, para que te recuperes. Bueno, como a los 3 días yo tenía cita con otro médico por otra situación diferente. Y entonces este otro médico con el que fui me atendió de esa otra situación, pero pues me vio y me dijo: ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó ahí? ¿Por qué trae esa cosa, el cabestrillo? Dije: no, pues trae una lesión del manguito rotador, según me dijo el otro médico. ¿Cuántos días tiene con el cabestrillo? Y le dije: 3. Quíteselo. ¿Cómo? El doctor me dijo que 7 a 10 días. Y yo le digo que se lo quíteselo. Pero así ya como, no, pues sí me lo quita, así por las buenas, sí me lo quita. Y me lo quité, y entonces él me dijo, me explicó: si tú te quedas con el cabestrillo todos esos días, la lesión va a ser peor. Y de ser una lesión de manguito rotador vas a pasar a una lesión que se llama hombro congelado. Y para salir de ahí es más difícil. Y bueno, pues tenía razón. Me dijo: no, eso ya, quítatelo, eso nada más 2 días cuando mucho, inmovilizar y ya. Ahora hay que hacer ejercicios, hay que moverlo, hay que hacer terapia. Pero él dice: hay que moverlo. Entonces, movimiento es vida. Y me llamó la atención en qué pocos días se podía atrofiar. Él dijo hombro congelado. ¿Qué quiere decir? El hombro congelado, pues ya no lo ibas a poder mover. Se te iba a atrofiar, iba a ser difícil salir de esa lesión. Y así ocurre. Si tú te acuestas, digamos que un día te acuestas en la cama y dices: pues ya me voy a acostar, ya no me voy a levantar. No me voy a levantar en 10, 20 días, qué sé yo. Si tú duras ahí acostado en la cama sin levantarte para nada, de 10 a 20 días, cuando te quieras levantar, oh sorpresa, te vas a caer. O sea, las piernas no te van a sostener. Ya se te atrofiaron, ya no tienen fuerza. Ya se les olvidó cómo hacer eso de pararse y caminar. No sé si han visto cuando hay pacientes en los hospitales que duran mucho internados y que, digamos, no se pueden mover. Hay pacientes que, sobre todo los de terapia intensiva, y que duran hasta un mes ahí, y cuando se recuperan y los dan de alta, salen en silla de ruedas. ¿Y saben por qué? Porque no pueden caminar, porque se atrofiaron los músculos. Se atrofiaron las piernas, no responden, y va a tener que pasar por una terapia de recuperación y que sus piernas, sus músculos, todos vayan recordando cómo se hace esto de caminar. Es increíble. Entonces, si no nos movemos, si no tenemos movimiento, no hay vida. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ¿en base a qué?
Vea, acá tenemos el texto en la pantalla. ¿Quieren leerlo? Los que alcancen a leerlo. Son los versos 6 y 7. Deuteronomio 1, 6 y 7. El Eterno nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Adonai Eloheinu, Diber Eleinu, Horeb, Lemor, Rab, Lachem, Shevet, Bachar, Aser. Volveos y partid, e id a la montaña de los Emoreos y a todos sus lugares vecinos situados en la Arabá, en la serranía, en el valle, en el Negev y en la costa del mar, hasta la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Hasta ahí está bien. No les quiero mortificar. No pensé que iban a leer el texto hebreo. Me sorprendieron. Dije, no, ya los hermanos traen un hebreo, de veras. Un buen hebreo. Pero, bueno, quise poner el texto hebreo porque usted sabe que hay palabras en hebreo que nos revelan mucho acerca de lo que dice realmente el texto. Pero, ¿se dan cuenta dónde obtenemos el título para nuestro tema de hoy? O sea, el Eterno ahí, Moisés está recordando. Recuerden, este es un discurso de Moisés donde él está recordando los eventos desde que salieron de Egipto hasta ese momento en donde ya vimos que se encuentran en el año 40. En el año 40, a partir de que fueron liberados de la tierra de Egipto. El Eterno le había dicho al pueblo de Israel: este será para ustedes el principio de los meses del año. O sea, cuando ellos salieron en un mes primero, que era el mes de Abril, la primavera, este será para ustedes el principio de los meses, y por eso dice es el año 40, a partir de que el Eterno les dijo eso. Entonces, Moisés está recordando lo que había pasado, y recuerda entonces cuando el Eterno les habló. Dice, el Eterno nos habló en la montaña de Horeb, que es el Sinaí. El Eterno ahí habló, ahí dio la Torá a su pueblo. Y el pueblo de Israel permaneció ahí. Se quedó ahí en la montaña del Sinaí, en las faldas de la montaña, hasta que el Eterno les dijo esto. O sea, el Eterno les dijo: ustedes ya pasaron mucho tiempo. ¿Cuánto fue mucho? Según sabemos, un año. Un año se quedaron ahí. El Eterno dice: ustedes ya estuvieron mucho tiempo aquí en las faldas de la montaña del Sinaí. El Eterno dice: es tiempo de moverse. Ahora la pregunta es, primero, ¿por qué se quedaron tanto tiempo ahí? El pueblo de Israel, lo hemos comentado 3 veces, hemos dicho algunas cosas, algunas razones posibles. Lo primero es que Israel no se movía si la nube no se movía. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense el contraste. La nube no se mueve, el pueblo no se mueve. Pasa un año y luego resulta que el Eterno les dice: como que ya fue mucho, ¿no? Pareciera una contradicción. Y como somos de rebeldones, a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues si tú no te mueves, tú eres el que está dirigiendo esto. Si tú te mueves, yo te sigo. Pero el Eterno les dice: ustedes ya estuvieron mucho tiempo acá. Es tiempo de movernos. Pero me encontré un comentario que decía que los israelitas no se movían de ahí porque ellos pensaban que ya estaban en la tierra prometida. Ellos, cuando se establecen ahí, en las faldas de la montaña del Sinaí, y cuando escuchan la voz del Eterno y se entrega la Torá en el monte Sinaí, ellos piensan
Ya estamos en la tierra prometida. Esta es la tierra prometida. Aquí nos vamos a quedar. Ahora, ¿por qué pensaban eso? Si es que lo pensaban. ¿Por qué pensaban eso? ¿Por qué creían eso? Vamos a ver un mapa. Vamos a ver un mapa y creo que fue la semana pasada que platicábamos, hermano Jorge, de esto, ¿no? Fue la semana pasada. Y desde que el hermano Jorge me preguntó, el hermano Jorge me decía, oiga hermano, ¿y por qué? Como por qué hubo esa situación con Rubén y con Gad, de que se quedaran del lado este del Jordán, si también ahí era parte de la tierra prometida. Y gracias hermano Jorge, porque me puse a pensar ya, toda la semana traje eso en la cabeza, ¿no? Y dije, pues sí. Y entonces me puse a ver esto y bueno, Moisés no sabía que también era parte de la tierra prometida. ¿Qué pasaba con ese asunto? Porque efectivamente cuando nosotros vemos esta gráfica, este es un mapa de aquella región, y si se dan cuenta, todo lo que está marcado en rojo es la tierra prometida. Obviamente no es Israel. Si ven, toda la marca roja abarca varios países en la actualidad, ¿verdad? Agarra parte de Siria, de Arabia, incluso de Egipto y de otros cuantos países, hasta de Irak. Entonces cuando vemos esto, esa es la tierra prometida. El Eterno le dijo a Abraham, yo entrego a tu descendencia esta tierra. Y es el Eterno quien delimitó la tierra. Y uno de los límites principales es desde el río de Egipto, que es el río Nilo, que es la línea roja de la izquierda, hasta el gran río Éufrates, que es la línea roja de la derecha. Desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso que se ve ahí en azulito es el que se conoce como el Mar Rojo, el Mar de Cañas o el Mar de los Juncos. Ahí en la parte estrecha es por donde atravesaron los hijos de Israel a la península del Sinaí. Eso que se ve ahí como salidito es la península del Sinaí. O sea, ahí está la montaña del Sinaí. Entonces se fijan por qué ellos pensaban que ya estaban en la tierra prometida. Ahora, ¿estaban o no estaban? Técnicamente sí. Porque dice, desde el río Nilo, pues ya pasando el Nilo, ya es la tierra prometida. E incluso cuando ellos acampan frente al mar de Cañas, podemos decir, ya están en la tierra prometida. Cuando cruzan, todo eso es parte de la tierra prometida. Todo eso. De ahí que digan algunos comentaristas, por eso ellos pensaban, pues ya estamos. Entonces, ¿por qué el Eterno dice es hora de moverse? Y esa es una parte que podemos considerar no tanto como un misterio, sino más bien que el Eterno espera que se cumpla la meta. Porque ellos tenían que avanzar hasta el río Éufrates. O sea, su avance, su conquista tenía que llegar hasta el río Éufrates. Ahora,
el por qué se toma en las Escrituras el río Jordán como un punto de referencia muy importante, esa es otra historia. Porque incluso la misma Torá dice que Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Sí o no? La Torá dice, no vas a entrar. ¿Y cómo no iba a entrar si ya estaba? Que Moisés está ahí en el Sinaí. Aarón también. ¿Cómo el Eterno les dice, ustedes no van a entrar si ya estaban? Entonces todo parece indicar que es una referencia a una parte de la tierra que es especial. Entonces recordemos, hermanos, porque aquí hay mucho simbolismo, y esto parece ser algo que tiene mucho que ver con el santuario. Porque el santuario en Mizcán, según fue construido, está dividido en tres partes. El patio, donde tienen acceso todos. El lugar santo, donde solo tienen acceso los levitas y sacerdotes. Y el lugar santísimo, donde solo tiene acceso el sumo sacerdote. Pues todo parece indicar que la sección de la tierra prometida que está cruzando el Jordán sería como el lugar santo. Sería una especie de el lugar santo. O sea, esta es la tierra prometida. Desde el río Nilo, así lo diría yo, o así lo razoné. Desde el río Nilo hasta el río Jordán sería como el patio, ¿sí? Como los patios de la tierra prometida. Pero una vez que cruces el Jordán, ya estás entrando en el lugar santo. Y de ahí que el Jordán se convierta en un punto de referencia muy importante. Y de ahí que el Eterno le diga, no van a entrar. O sea, no van a entrar al lugar especial. ¿Y cuál sería el lugar santísimo entonces? En este razonamiento. Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, o sea, todo Jerusalén. No solamente el monte del templo, o sea, todo Jerusalén. Geográficamente sería lo que le llaman por ahí el Santo Santorum, el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. Ese sería Jerusalén. El resto de la región donde iban a habitar las 9 tribus y media, que ese dato también es interesante, sería como el equivalente al lugar santo. Y desde el Jordán hasta el Nilo sería como los atrios. Pero toda esa región es la tierra prometida. Y ya cuando lo vemos así, lo entendemos así, bueno, vemos las cosas de una manera distinta. Entonces, sí están en la tierra prometida, pero apenas sí están en los pactos. Y todo fiel creyente, miembro de la familia de Israel, debe tener el anhelo de entrar hasta el lugar santísimo. Recuerde, esto es muy similar a lo que nos habla el Nuevo Testamento, cuando se habla de 3 grupos de personas, 3 grupos de creyentes, divididos en los que van a ser los invitados a las bodas. Ese es un grupo. Luego tenemos a los amigos del novio y las doncellas que acompañan a la novia. Ese sería el segundo grupo más íntimo. Y por supuesto, en primerísimo lugar, la novia. Entonces, yo creo que todos queremos ser la novia, ¿o no? ¿O ustedes son de los que dicen, pues yo me conformo ya con que me inviten? Porque mucha gente dice así, yo aunque así
En un rinconcito, aunque sea, no le haces, así como que bien, bien sufrido, bien mártires, ¿no? O quizás más bien es como porque no quieres esforzarte y por eso te conformas con poquito. Porque sabes que para ser la novia hay que dedicarse mucho, hay que comprometerse bastante, hay que trabajar bastante y cuidar la santidad para llegar a ser parte de la novia. Entonces, la expresión del Eterno, ustedes ya tienen tiempo suficiente o bastante acá. Un año dijimos. Ya es tiempo de moverse. Ya es hora de moverse. Hay mucho por hacer. Vea todo lo que faltaba. Ya dijimos ahí la península del Sinaí. Ahí está nada más pasando el Mar Rojo. Ahí estaba acampado el pueblo de Israel. Ahí duró un año. De pronto el Eterno dice: falta mucho. Fíjense todo lo que faltaba por avanzar y por conquistar. Ahora vamos a regresar al texto. Ahí resalté 3 palabras. ¿Sí las ven? Sí. Volvemos a partir el. Son 3 palabras con las que el Eterno describió el movimiento. O sea, es tiempo de moverse. Es tiempo de la acción. ¿Y cómo es que vamos a movernos? ¿Cómo es que vamos a entrar en acción? Con esas 3 palabras. Acá se traduce como volveos. Pero yo quiero ver algunas versiones que ustedes tengan. Si quisiera ver cómo dice ahí el verso 7 del capítulo 1 de Deuteronomio, en las versiones que tienen ustedes. Esas 3 palabras. Esta que tengo en la pantalla es una versión en el español de la Torah. Es la versión de Shalom Javerim la que tenemos acá. Pero me interesa ver otras versiones. A ver, coméntenme cómo dice allá. Salgan y emprendan. Nada más 2 dice ahí. ¿Más 2? Salgan y emprendan su camino. Ok, salgan, emprendan. La Reina Valera antigua dice: volveos, partíos e id. Ok, igual que esta. Volveos y alzad. Volveos y Prepárense y vayan. prepárense. Ok, esa está interesante. Prepárense. ¿Cuál otra? Okay. La que tengo yo acá también dice: vuélvanse, muévanse y vayan. Son tres conceptos, porque realmente en hebreo son 3 conceptos, 3 cosas que se tienen que hacer para uno ponerse en movimiento. Y llama la atención que la primera palabra, y es bien importante, la primera palabra que se traduce como volveos, es la palabra hebrea penú. Penú. Que tiene que ver, hermanos, como con un cambio de mentalidad. Por eso en el griego la idea de arrepentimiento es entendido como un cambio de mente. ¿Se acuerdan? O sea, siempre en el cristianismo, cuando explican ¿qué es arrepentimiento?, te dicen es un cambio de mentalidad. Porque toman esta palabra, penú.
Sin embargo, la palabra hebrea tradicional para arrepentimiento es teshuvah. Tiene que ver con regreso. Y es interesante que acá traducen como volveos, que es parecido como teshuvah, o sea, regresemos. O el Eterno le está diciendo, regresen. ¿Regresen a dónde? Es como, a ver, regresemos al punto principal. Regresemos a lo que tenemos que hacer. Es decir, esto de habernos tomado un año para estar aquí, tuvo un propósito, sí, pero ya se cumplió, ya fue, y ahora lo que tenemos que hacer es regresar a nuestra idea principal. Y eso es lo que está diciendo. Volveos, o como cuando decimos, a ver, retomemos. Vamos a retomar el tema. Vamos a retomar la idea cuando ya nos salimos, ¿no? Retomemos la idea. O sea, el pueblo de Israel, de alguna manera, no es que se hubiese salido de la meta, de la idea, del camino, aunque en cierta manera sí, por lo del becerro de oro. Si no hubiese pasado el pecado del becerro de oro, las cosas hubiesen sido bien distintas en todos los sentidos. Y muy probablemente no se hubieran tenido que quedar ese año que se quedaron ahí. Entonces, bueno, digamos que fue un contratiempo, que siempre hay contratiempos. ¿Les pasa? Sí. Luego hacemos planes y decimos, no, pues les voy a hacer así, voy a hacer acá, y voy a hacer aquella otra cosa, y a la mera hora sale algún contratiempo y nos cambia todo. O sea, el becerro de oro fue un contratiempo muy serio. Se tiene que quedar un año. Y en ese año, bueno, ellos recibieron la revelación de la Torah. Y ese año se invirtió, en cierta manera, para prepararlos espiritualmente. Para que Moisés les enseñara las palabras de la Torah a los hijos de Israel. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer, dice, es volveros. Es decir, estar bien preparados con las palabras de la Torah. La segunda es, pues ahora sí, vaya. ¿Saben que esto tiene mucha similitud con lo que ocurre, más bien con lo que ocurrió con los discípulos de Yeshua? Hay muchos paralelismos entre el ministerio de Yeshua y el ministerio de Moisés. Y entre más estudio la Torah, más voy encontrando y descubriendo muchos paralelismos. Anoche escuchaba la exposición de unos hermanos que comparten de un ministerio latinoamericano, judío mesiánico, y ellos estaban exponiendo los paralelismos que hay entre el libro de Deuteronomio y el Sermón del Monte. Imagínense. Sinceramente, yo nunca lo había visto así. Nunca había descubierto eso, nunca había visto, ni siquiera me imaginaba que hubiese un paralelismo, es una conexión tan directa entre el discurso de Moisés en Deuteronomio y el discurso del Mashiach en la montaña allá, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y es increíble, de verdad, todos estos paralelismos, todas estas conexiones. Entonces, lo que ocurre con los discípulos de Yeshua en relación a cuando Yeshua les dijo a ellos qué es lo que tenían que hacer. Y prácticamente en Hechos 1:8, digamos que está la instrucción ahí. Hechos 1:8 es la instrucción más clara, más desglosada que Yeshua le da a los discípulos. ¿Se acuerdan qué dice ahí? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu. Y me seréis
testigos. en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo Y luego ya Hechos comienza a narrarnos ahí todo lo que, ahora sí que la obra de los discípulos, por eso se llaman los Hechos de los Apóstoles. Pero algo que le pasó a los discípulos, un paralelismo con lo que le pasó a Israel en Sinaí, es que los discípulos se quedaron en Jerusalén. Cuando la tarea era ir hasta dónde, hermanos, hasta lo último de la tierra, hasta el río Éufrates. En este caso hay que ir hasta el río Éufrates, hasta allá. Los discípulos tenían que ir hasta lo último de la tierra. Pero Jerusalén, pues, se acomodaron, estaban tranquilos ahí, predicando en Jerusalén. La gente llegaba ahí a Jerusalén. ¿Para qué vamos para allá? Ellos solitos vienen. Nosotros vamos. Digo, no tenemos necesidad de ir. Y se quedaron en Jerusalén. Hasta que la voz del Eterno también de alguna manera los movió, los empujó. Les dijo: hey, es tiempo de moverse. Es hora de moverse. Hay que regresar a la idea principal, hay que recordar el mensaje, hay que recordar la instrucción. La idea no es quedarnos aquí para siempre, hay que movernos. Y entonces, es lo que nos dice Hechos, que pasó con los discípulos. Israel se queda acá un año, y menciono lo de un año porque, pues, haciendo una aplicación para nosotros en esto de, digamos, de conocer de Dios. A partir de que una persona conoce de Dios, conoce la palabra de Dios, siempre nos preguntamos: ¿cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿O cuál tiempo será razonable para que una persona que recién ha conocido a Dios, que les decimos, ¿cómo les decimos? Nuevos creyentes, bebé en Cristo, nueva criatura, los nuevecitos, dice aquel amigo, los nuevecitos, recién nacidos, en fin. ¿Cuánto tiempo razonable tiene que pasar a partir de ahí para que ese bebé o ese niño o ese nuevecito pues ya comience a hacer su tarea, comience a producir, comience a trabajar, salga a la conquista? Y parece que las escrituras nos mandan un mensaje ahí y nos dan a entender como que un año es un tiempo bastante razonable y suficiente. De ya recibiste, ya te alimentaste, ya conociste, ya aprendiste, ya tienes para compartir. A nosotros, en esto de las raíces hebreas, mesianismo, como se le quiera llamar, una de las áreas que más nos golpeó cuando todos conocimos este mensaje, una de las áreas más golpeadas para nosotros fue el tema precisamente de compartir. Cuando nos decían cristianos, que ya no nos reconocen como cristianos, que no tiene nada de malo. Si usted dice yo soy cristiano, pues está bien. Lo malo es que los cristianos no lo reconocen a usted como cristiano. Ese es el detalle. Pero digamos que estando aún en las filas del cristianismo, no teníamos ese problema. ¿O sí? En el cristianismo era mucho más fácil compartir.
En el cristianismo, no, hombre, de lo más sencillo. Varios acá, varios de ustedes en las filas del cristianismo eran sargentos, eran comandantes, eran capitanes, ¿no? Hasta generales de 5 estrellas, ¿no? Maestros, evangelistas, predicaban por aquí, por allá, ¿sí o no? Y luego en Raíces, ¿qué pasó? Como que ahí nos frenamos y dijimos, esto no está tan fácil de compartir, no está ni fácil ni siquiera de digerir. Nos tomó tiempo y mucho tiempo aceptarlo, digerirlo, aprender, y seguimos aprendiendo. Estas cosas que les estoy comentando yo hoy, bueno, a mí apenas las estoy digiriendo, algunas cosas. Imagínense. El movimiento de Raíces Hebreas o mesianismo, una de las partes vulnerables es precisamente el casi nulo crecimiento. Las comunidades hebraicas, las comunidades mesiánicas casi no crecen. O sea, así como conocieron, porque la mayoría o todas las comunidades de raíces hebreas antes eran cristianas y pertenecían a algún movimiento, a alguna denominación. Todas. Y entonces todas las congregaciones nos quedamos así. O incluso tuvimos un decrecimiento porque hubo quienes no les pareció el mensaje y se fueron. Estadísticamente, yo no conozco ninguna congregación cristiana que cambió de raíces y que no haya perdido gente. Todas perdieron gente, y mucha. Algunas la mitad, otras más, pero todas tuvimos pérdida. Y la mayoría de las congregaciones luego ya nos quedamos así. Y no hemos tenido la capacidad para hacer lo que antes hacíamos. Y lo hacíamos muy bien. De compartir, de evangelizar, como decíamos. Muchos de nosotros tomamos cursos de evangelismo y nos sabíamos todos esos cursos, hasta nos sabíamos varios, ¿cómo se les llama? Métodos. Conocíamos varios métodos de evangelismo y decíamos, hasta nos dábamos el lujo, hoy voy a utilizar el método del camino romano, hoy voy a utilizar el evangelismo exclusivo, hoy voy a utilizar Jesús y sus discípulos, hoy voy a utilizar las 4 leyes espirituales. Así, ¿no? Me sé varios y me doy el lujo de predicar, de compartirle a las personas con distintos métodos. Y ahora ya no evangelizamos. Ahora no tenemos ni un método siquiera. Y ese es uno de los puntos en los que la gran mayoría de las congregaciones llamadas mesiánicas o de raíces hebreas hemos caído. En otras palabras, es como que hemos estado bastante tiempo estacionados en el Sinaí. Hemos estado estacionados solamente absorbiendo el mensaje, solamente aprendiendo, digiriendo, tratando de entender. Pero nos tenemos que mover. O sea, ya no nos podemos quedar para siempre así. Ya oímos, ya entendimos, ya aprendimos. No necesitamos saberlo todo. Porque siempre, hermanos, un desafío nos lleva a otro.
Todas las congregaciones de raíces han aprendido de distintas maneras. O las personas que han aprendido de raíces lo han hecho de distintas formas. Algunos, digamos que porque escucharon a alguien decir Yeshua, ¿por qué le dicen Yeshua? Ah, Yeshua se llama así y empieza, oye, qué interesante, a ver, enséñame más. O Yahweh, mira, Shabbat Shalom, ¿qué es eso de Shabbat Shalom? Qué padre suena, ¿no? A ver, dime más. ¿Qué sé yo? Pero luego vas profundizando, vas aprendiendo algunas cosas y usualmente lo primero que entiendes es Israel es el pueblo elegido, siempre ha sido el pueblo elegido. Nunca Israel ha perdido su lugar, nunca fue desechado como nos hicieron creer. Y si no crees que tú eres un israelita, pues estás frito. Entonces es algo que entiendes. Otra cosa que entendemos es la ley, la Torá. Los mandamientos están vigentes. Qué maravilla saber y entender que los mandamientos están vigentes. Y que el camino hacia la santidad es precisamente la obediencia a los mandamientos. Y eso es maravilloso. Y ahí son dos áreas de oportunidad. Digo esto porque a veces pensamos que no tenemos un método para compartir y quizás no necesitamos de ningún método. Nosotros podemos hacer nuestros propios métodos con lo que hemos aprendido. Hablar del nombre del Redentor, hablar de su identidad, hablar de mi identidad como un hijo de Israel, hablar de la vigencia de la Torá, hablar de guardar el Shabbat. Hermano, ¿qué ha representado para ti guardar el Shabbat? Tú has experimentado una diferencia entre lo que era antes asistir un domingo a la iglesia y lo que es guardar el Shabbat. Y si tú has sido bendecido por guardar el Shabbat, y si tú has experimentado algo realmente bueno para tu vida al guardar el Shabbat, pues ahí lo tienes. Ahí tienes una herramienta maravillosa para compartir. ¿Y qué decir de guardar las fiestas? Ahí tenemos otro punto. Y podemos armar de ahí diferentes métodos de evangelismo, ¿no? De lo que podemos compartir. Pero definitivamente es hora de moverse. Estos conceptos que están acá, volveos, hay que recuperar. Hay que recuperar la idea inicial, la idea principal. Y esta es la aplicación para mí. Ya tenemos un tiempo bastante razonable. Fíjense, acá estamos hablando de 10 años, nosotros como comunidad. 10 años. Algunos a lo mejor tienen menos. Otros más, como el hermano Carlos, que él supo antes que nosotros. Entonces el punto aquí ya no es cuánto tienes, porque si tienes un año, pues ya tienes bastante, según el Eterno dice. Con un año que tengas, el Eterno va a decir que ya es bastante. Ya es bastante, ya algo tienes que haber aprendido ya. Algo tienes que haber entendido, algo tienes para compartir después de un año. ¿Verdad, hermano? Y esta es una gran diferencia a decir voy a hacer la doctrina en la iglesia de mi denominación, que siempre estábamos peleando con bautistas, presbiterianos, pentecostales, testigos de Jehová. Pero acá no hay ni religión, no hay un comienzo ni fin, y aquí la Biblia es válida para todos. Entonces, en este caso, me recuerda de Isaías, ¿no? Que dice: oí cielos, escucha tu tierra, y hay hijos de los grandes, sí, pero mi pueblo no tiene conocimiento. Cada uno tiene su lugar.
Y ahí está un poquito más difícil porque aquí hay que entender primero qué son las doctrinas de las iglesias y qué es el verdadero evangelio. Son dos cosas diferentes. Es que ¿sabe qué es la diferencia? Que precisamente cuando antes enseñábamos o predicábamos, era eso, ¿no? Eran doctrinas de las iglesias. Pero ahora lo que tú tienes que compartir es verdaderamente tu experiencia de vida. Y eso lo hace difícil. Eso lo hace difícil porque antes era nada más como, así como tipo robot, yo me aprendo eso y lo comparto, lo aprendo y lo comparto. El método, pero acá no. Acá realmente tú tienes que entenderlo, digerirlo, razonarlo, vivirlo, y ya después lo compartes. ¿Y qué vas a compartir? Tu experiencia con esto que estás aprendiendo. Entonces eso lo hace distinto y sí lo hace más difícil, pero no tanto que no lo podamos hacer. Sí, porque lo anterior, el evangelismo anterior era como quien dice repetir lo que uno aprende en la iglesia. Y acá no, acá es experiencia propia. Por ejemplo, aquí tenemos que hablar de que el pueblo de Israel es el que inició todo, es donde están todas las promesas, es donde está todo tiene que enfocar a lo hebreo, no a lo que tú creas, no, a lo hebreo. Sí, como decíamos anoche, ¿no? Decíamos entender el concepto de que somos Ejad, que somos uno. Entonces, ese concepto de somos un pueblo, somos uno con el Israel que salió de Egipto hasta nuestros días, somos uno. Y cuando tú te pones a pensar en eso, a razonarlo, a entenderlo, a aplicarlo a tu vida, salen lecciones. Salen lecciones para ti que si las aprendes, las vas a poder compartir. Cuando lo entiendes de verdad. Somos uno, decíamos anoche, por eso Moisés acusa a los hijos de Israel. Moisés no está acusando a una generación, Moisés está acusando a Israel. Cuando Moisés dice, ustedes desobedientes, duros de cabeza, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron aquello, nos lo está diciendo a nosotros, porque somos Israel, somos uno. Entonces cuando lo entendemos y lo aplicamos, podemos o tenemos algo que decir de eso. Entonces estos tres conceptos, volveos, el primero que es retomar la idea, retomar el principio, regresar al punto de partida, y partir pues es ponte en acción, o sea, comienza a hacerlo, y fíjese que esa palabra partir, o que es traducida como partir, nos da la idea de comienza a hacerlo como cuando decimos como práctica, como cuando en evangelismo aprendías un método y te ponían a practicar con lo mismo, ¿no? Decían, a ver hermano, practiquen, hagan parejas, a ver hermano, usted va a ser el cristiano y usted va a ser el inconverso. Usted compártele y luego se intercambian los papeles y ahí están practicando. Bueno, la idea de partir es como comiencen a hacerlo, pero es como que todavía no es así bien en serio, pero ya lo estás haciendo. O a veces sí es en serio, pero te dicen también comienza a compartir con tu familia. Pero luego a algunos se nos complica compartir con la familia y preferimos ir con los de afuera. Pero no hay que romper el orden. O sea, siempre hay un orden. Entonces, y el concepto de ir es como una vez que ya vas, o sea, que ya te pusiste en movimiento, que ya empezaste, o como podemos decir también, ya agarraste vuelo, ya no te vas a detener hasta llegar a la meta. Como cuando sales de viaje, te subes y ya le das y hasta dices, ahora sí, que voy hasta Sonora, hasta no verte Sonora, no me detengo hasta llegar a la meta. Esa es la idea.
O sea, una vez que ya empezaste el camino, ya no te vas a detener porque tienes clara la meta a donde hay que llegar. Los israelitas sabían que iban a ir hasta el río Éufrates, que esa iba a ser su frontera, su límite, su meta. Tenían que conquistar toda esa tierra. Los discípulos de Yeshua tenemos clara la meta. Hasta lo último de la tierra, toda criatura. ¿Y qué más? Las versiones de la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Marcos. Mateo, como dice, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Entonces ahí está la meta. Todas las naciones, todas las criaturas y hasta lo último de la tierra. Lo debemos de tener claro. Ese es el límite. Y tenemos que llevar el mensaje. Hoy lo tenemos todavía más claro. No sé si ustedes se toman el tiempo para leer el boletín, la parte de los eslogans y todo lo que tenemos ahí. Somos una comunidad de esto. Pero nosotros también en la página de Facebook ponemos ahí que nosotros somos una comunidad que estamos en la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque hoy tenemos más claro todavía la meta, más que antes. Antes sabíamos que la meta era, ya dijimos, todas las naciones, todas las criaturas y hasta lo último de la tierra. Pero el objetivo no lo teníamos muy claro. ¿Quién es nuestro objetivo? Los hijos de paz, era lo único que podíamos decir. Pero hoy sabemos que nuestro objetivo son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso nos debe de facilitar todavía más el mensaje. Entonces ahí están las tres cosas que tenemos que hacer. Hay que recuperar entonces la mentalidad de alguien que tiene una tarea. Que no se nos olvide. Tenemos que volver a nuestra tarea, a lo que hay que hacer. Tenemos que empezar a hacerlo. Ya tenemos elementos suficientes. Entonces tenemos que compartir el mensaje. Tenemos que arrancar ya. Y una vez que arranquemos, nada nos va a detener. Dice el mensaje que nos manda hoy el Eterno a través de la parashá de Bahí. Hay que ponernos en marcha, hay que ponernos en movimiento con la mentalidad de un evangelista, de alguien que tiene que llevar el mensaje, de alguien que tiene que hacer llegar a otras personas lo que ha estado aprendiendo por los últimos tiempos acerca de la palabra del Eterno vista desde la perspectiva de Dios. Shabbat Shalom, hermanos, y que el Eterno nos ayude a hacer un buen trabajo y nos dé la sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Yo no les digo, les voy a escribir un método porque caeríamos en el mismo error del pasado y estaríamos compartiendo religiosidad, estaríamos compartiendo cosas de hombres y no quisiera eso. Pero yo le invito a que usted, mi hermano, mi hermana, usted evalúe su propia experiencia en este conocimiento que el Eterno nos ha dado, y en base a eso usted escriba lo que usted puede compartir. ¿Sabe qué funciona muy bien o puede funcionar muy bien? Los folletos. ¿Todavía existen los folletos? Que compartes. ¿Cuántos folletos antes repartíamos folletos? Yo le invito a usted, yo le desafío a usted a que usted haga su propio folleto. Haga un folletito así sencillo, usted mismo en su cuaderno, con alguno de los temas, alguna de las cosas que mencionamos, su experiencia
en el conocimiento del Eterno en esta perspectiva, y eso lo puede compartir siempre. Tenemos los trípticos de cuando nos daban la clase de la familia. También esos sería excelente poderlos compartir, porque esta historia de la familia es evangelista siempre. Sí, sí hay herramientas, ¿no? Sí hay herramientas, pero es cuestión de... Lo que más va a funcionar es tu propia experiencia. O sea, así tomar, como dice nuestra hermana, algo así y aterrízalo para ti, y eso es lo que vas a compartir. Amén. Amén. Shabbat Shalom, bendiciones para los hermanos de Lejos también. Así vamos a concluir con nuestro servicio de Shabbat. Vamos a escuchar la música para presentar nuestra ofrenda, y así presentando nuestras ofrendas damos por terminado este servicio de Shabbat.